Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida. Un abrazo muy especial para todos. Nuevamente Marta Serna con ustedes y en el programa Encendiendo Posibilidades, Conexión Radio 20. Nuevamente, propósito y. Y tengo una pareja hermosa. Ustedes ya los conocen. Conocen a Ricardo Martínez Gandini, este hombre que nos dio 2 programas de nutrición, y si no los has visto, por favor, vete a esos programas, increíble. Hoy esta Marta estilizada, saludable, en parte es producto de mi amigo Ricardo Gandini. Y Martica Figueroa, que estuvo con nosotros también en el programa Propósito y Sueños, una mujer soñadora. Imagínense esta fusión, este matrimonio, Ricardo y Marta Figueroa. Y quiero presentarlos. Miembros activos del Ministerio de Parejas Ecofamiliar y miembros activos del Ministerio de Empresarios Casa sobre la Roca. Es una pareja soñadora, una pareja con propósito y que aquí hoy está con nosotros para contarnos qué es el propósito y su matrimonio y qué Dios ha permitido en esa vida, porque ellos también estuvieron separados. Ellos también creo que en algún momento mis amigos se odiaron y no lo quiero ver y salga, que sabe que váyase de mi vida. Bienvenidos. Gracias, qué rico estar aquí. Muy buenos días para todos y muchas gracias. Bueno, ¿qué les dice a ustedes la palabra o la frase matrimonio con propósito? Bueno, no es accidental cuando Dios te conecta con alguien, ¿sí? Así como nosotros tenemos un propósito a nivel individual al que vinimos acá, Dios nos pone la pareja perfecta para podernos complementar y cumplir ese propósito que Dios nos pone como familia. Entonces, pues, no puedes cumplir tu propósito individual como si fueras aislado, ¿no? Si no lo haces a través de alguien con el que te complementas, con el que creces, con el que de alguna manera juntos pueden lograr ese propósito. ¿Y Ricky, qué nos dices? Mentiras. No, sí es que uno mismo sienta qué es y que el Espíritu Santo lo ilumine a uno, cuál es su propósito, pero seguramente cada uno como persona tiene su propósito independiente, pero como decía mi esposita, es donde encontrar ese punto para poder lograr el propósito y hacer esa fuerza para poder llegar a ese objetivo y esa misión que nos ha puesto Dios en la vida. Pues yo quiero contar en el caso de nosotros cómo empezó la historia. Claro. ¿Eran tan perfectos como ahora? No, pero mira que te empiezas a encontrar afinidades, el noviazgo es para eso también, ¿no? Para tú saber si también cuáles son los proyectos de cada uno, esa visión, que uno aunque sea joven, sardino, uno ya tiene como ese llamado, ¿sí? Entonces, en el caso con Ricky, nosotros duramos como 5 años de novios. 5 años. Y en esos 5 años de noviazgo estuvimos juntos en lo que era los Rotarios, Rotarac, que es una asociación sin ánimo de lucro para servir a otros, ¿sí? Y en ese momento, inclusive a nivel de Rotarac, el concepto, la filosofía era que éramos de diferentes profesiones para complementarnos. Entonces, empezó ese proceso de entender cómo juntos, con un equipo de trabajo, podemos llegar a impactar comunidades. Entonces, eso nos apasionaba. O sea, nosotros disfrutamos esa etapa de Rotaract, todavía somos súper amigos los que nos volvimos esa familia en ese momento, y ahí estaban nuestros sueños, nuestras pasiones, como cada uno con nuestros talentos. Y el servicio, ¿no? Entonces, en Rotaract empezó el nacimiento de cómo Dios quería que nosotros como pareja y como familia sirviéramos a otros para crecer. Para servir, a eso nos trajo Dios, a servir. Y es bonito lo que dice Martín, me recuerda porque hicimos unas obras muy bonitas donde fundamos Sanar a los niños con cáncer en el Hospital Departamental en Cali. Hicimos una escuela en Agua Blanca en el Vallado en Cali
y no solamente éramos nosotros, sino buscar las personas y hacer los links con las personas que nos podían apoyar para realizar todos esos proyectos. Entonces, desde ahí nace ese sentido y ese reconocimiento como pareja de que uno dice, vinimos a servir. Gracias, Ricky, gracias, Martica. Y bueno, una cosa es tener un matrimonio con dos personas que no tienen claro su propósito, ¿cierto? Y otra cosa es un matrimonio donde los dos tienen claro su propósito. Cuando ustedes se unieron, cuando ustedes se casaron, ¿en qué situación estaban? ¿Con un propósito de vida claro o todavía no estaba claro? Sino se unieron, se casaron y luego el propósito y la claridad de ese propósito, el encontrar ese propósito viene después. ¿Cómo fue la situación de ustedes? Pues yo diría que, como mencioné el tema del noviazgo, desde el principio sí sabíamos que teníamos un propósito en común de servir. Pero cuando ya te metes en el día a día, te pierdes sin darte cuenta. O sea, empezamos cada uno a trabajar, llegan los hijos, se desconecta uno de Dios, empiezan, y por eso trabajamos tanto ahora en parejas, por ejemplo, el tema del dinero. El dinero no es malo, es el amor al dinero, porque lo tengas o porque no lo tengas. Entonces, cuando empiezas a luchar en el día a día, a trabajar no para el propósito, sino a trabajar para poder conseguir las finanzas, para poder subsistir, es cuando empiezas a darte cuenta que te desviaste. Entonces, en el caso de nosotros, pues tuvimos una crisis muy fuerte, hace 14 años, donde inclusive yo fui la que decidí separarnos. No sabía, por eso yo hablo tanto el tema de uno como mujer, cómo uno puede edificar su casa, y en mi caso, pues yo me perdí. Cuando vean la charla sobre propósito y sueños, se van a dar cuenta, o sea, yo perdí mi propósito. Entonces, durante ese año de separación, fue una crisis muy fuerte con nuestros hijos, y a veces uno necesita sufrir esos dolores, pasar por el desierto, sí, para darte cuenta, primero, que te has alejado de Dios, segundo, que Dios siempre ha estado allí, pero eres tú la que de alguna manera, con lo que el mundo nos enseña, el yo, no, los dos somos uno. Empieza ya como a crearse otra vez el tema del individualismo. Ahí en esa crisis es cuando hicimos un encuentro de parejas, primero un encuentro Ricky de caballeros, yo de mujeres, y volvimos otra vez a conectarnos con nuestro primer amor, que es Dios, a sanar heridas, porque el amor y el perdón son dos caras de la misma moneda, donde todo el tiempo tú tienes que aprender que el amor y el perdón son una decisión, pero solos no podemos. Ambas cosas se hacen de la mano de Dios y del Espíritu Santo. Entonces aquí empezó nuestro proceso de restauración familiar, y en ese proceso de restauración entramos a hacer un encuentro de parejas, y en ese encuentro Dios en su misericordia nos llena de amor en nuestro hogar, y entender que nuestra familia, esa frase de mi casa y yo serviríamos a Dios, lo dijimos en ese primer instante del encuentro, y así Dios nos ha permitido durante 10 años, primero, restaurar y sanar muchas cosas de nuestra familia, pero dos, encontrar ya mejor ese propósito juntos. Ambos de manera individual empezamos a emprender, a generar negocios, pero definitivamente Dios nos permitió visualizar ya ese único sueño que se materializa a través de la empresa que montamos, que se llama Interlink. Entonces, como los dones y talentos de Ricky, que ya lo han escuchado en los otros de su gran don para la comida, para sanar, en el caso de mi don de conectar y de esa visión de pronto estratégica de ver los ecosistemas conectados juntos, es ese gran proyecto de Interlink. No es sencillo, o sea, por eso digo, 10 años de estar en el Ministerio de Parejas fue con ese propósito de seguir Dios dándole y dándole con nosotros, de entender que somos uno.
de que nos trajo fue precisamente para complementarnos, para hacer testimonio de lo que hace Dios en una familia, cómo Dios restaura ese hogar. Y inclusive nuestro principal ministerio son los hijos, ¿no? O sea, es nuestro hogar. Entonces, ver cómo Dios restauró también la relación con nuestros hijos y cómo en la empresa que montamos, inclusive la intención nació de allí, de cómo lograr complementar los talentos también de nuestros hijos, que son fuertes en marketing digital, que son fuertes ahorita con toda la tendencia de e-commerce. Entonces, a ver, les hago un paréntesis. Cuando nos pusimos a estudiar fuerte lo que significa ser llamados a lo que llaman el monte de la familia, en el monte de la familia tú tienes un llamado de restaurar a Dios como Padre. Pero si tú no entiendes quién es tu Padre, ¿sí? Si no conoces a tu Padre, pues no entiendes que Él es el que abre los caminos, Él es el que de alguna forma logra moldear ese propósito como pareja. Y ahí encuentras que en el ministerio o en el monte de la familia trabajas también el tema de la salud integral, alma, cuerpo y espíritu. Y ahí es donde yo empiezo a encontrar, como yo soy una come libros y a estudiar y a preparar. Sí, me consta. Dios me empieza a revelar en este proceso cómo el talento de Ricky, que es demasiado hermoso, desde el lado de saber que somos templo del Espíritu Santo, que este cuerpo ya no es nuestro, es de Dios, para su propósito. Entonces empiezo a encontrar esas cosas maravillosas que yo no había visto en mi esposo. Y empiezo a encontrar ya el para qué Dios me puso en 1000 roles, para entender ya desde el lado de conectar, desde el lado de complementarse con el tema del mutualismo, ese gran proyecto que se materializa en el negocio que hemos montado. El 85% de las separaciones se dan por la parte económica. Entonces Dios hizo que viviéramos ese proceso nosotros para realmente entender que quien provee es Dios. Y yo tengo una frase que me encanta que es, si Dios te da la visión, Dios te da la provisión. Y así nos lo ha dado. Así es. Hace 5 años estamos totalmente dedicados a esto y Dios nos lo ha demostrado todo el tiempo con milagros, desde que las finanzas son de Él. El jefe de este proyecto o de esta empresa es Dios. Entonces, esa dependencia de que Dios esté en la mitad de tu matrimonio, en la mitad de tus negocios, en la mitad de tu familia, en todo, es el que nos permite realmente encontrar ese propósito cada vez más claro. Obviamente que eso no es un proceso y es una aceptación y una armonía. No, Ricky. No somos perfectos. Eso iba a decir yo. Bueno, aquí empezamos con una claridad, y es que cuando ustedes, cuando Dios permite que se junten, que se casen, bueno, que se conozcan, esos 5 años de noviazgo, tenía cada uno de ustedes el propósito claro. Hay parejas en las cuales, como en mi caso, ¿cuál propósito? ¿Sí? Una mujer exitosa, para mí era suficiente, pero éxito sin el propósito claro. Entonces, pues finalmente hay vacíos, no es suficiente, siempre quiero más. El caso de ustedes es que tenían el propósito claro. Y aquí quiero ir a todas las parejas. Tener el propósito claro no es suficiente. ¿Por qué? Porque hay que, y tú lo acabas de decir, Ricky, hay que alimentarlo de la mano de Dios, porque es que se convertiría en lo tuyo y lo mío. ¿Y dónde está lo nuestro? Cuando ya somos delante de Dios uno solo. Entonces, yo les pregunto, ¿cómo ha sido este proceso? Y Martica pues ya nos ha ampliado un poquitico más. Sin embargo, es que llegó un punto en que para que hubiera la separación y Marta dijera, ¿sabe qué? Hasta luego, si te vi no me acuerdo, y Dios empieza en ese proceso a edificarla a los dos por su lado, a volver a reconstruirlos, a sentir que somos templo del Espíritu Santo, todo eso que ustedes han mencionado. Sin embargo, me gustaría que cada uno desde su mirada de hombre y desde su mirada de mujer, desde su sentir, Ricky, ¿cómo el hombre puede apoyar a su pareja en la consecución de sus sueños, el alcance, en lograr sus sueños y sus metas? Y Martica, ¿cómo desde mujer, que ya no lo dijo, pero específicamente, cómo puede ayudar a su esposo? ¿Cómo puedes
tú como mujer ayudar a tu esposo en tus sueños y metas? ¿Y en qué momento los dos se unen para hacer un solo sueño y una sola meta? Mira que cuando uno tiene una relación y se casa, va con unas metas, unos objetivos, pero no piensa nunca en el tema de que como pareja, sino como independiente, o sea, como individual, como seres humanos que somos egoístas. Entonces empieza uno a tener esas fricciones y todas esas relaciones, pero con mi propósito, mi familia y mi responsabilidad. Pero este cambio que nos hizo hacer Dios y esta reflexión que nos hizo ser Dios, nos llevó a qué? Nos llevó a entender que primero está Dios, como lo dijo Marta, y segundo, de que hay un clic entre los dos. Y como lo dije ahorita, no soy perfecto, no se me las sé todas, pero sabiendo hablar y comunicar y entender y aceptar, que es una cosa de las que no sabemos aceptar, muchas cosas no las aceptamos, nos vemos independientes, egoístas. Entonces, cuando uno hace ese cambio de sentir que somos uno solo, con un solo propósito que Dios nos ha puesto, que es impactar, impacto social, ayudar, servir, entonces, ¿cómo empiezo yo a, que no es fácil, no es fácil, como lo dijiste ahorita, pero sí es entender y saber y pedirle a Dios la sabiduría, cuándo tengo que respirar y cuándo tengo que aceptar, o cuándo tengo que hablar, pero cómo tengo que hablar. Y entonces ya empieza el ser humano como persona, como personas que somos, a saber hablar, a saber entender, a saber escuchar, que porque muchas veces creemos que la razón la tenemos nosotros, pero la razón la puede tener la otra persona. Entonces es empezar a pedirle a Dios y al Espíritu Santo que nos empiece a iluminar viendo el objetivo y sin perder el objetivo que queremos lograr. Bueno, en mi caso, yo digo, nada, por eso mi versículo rema es Romanos 8:28. Nada es accidental. O sea, Dios todo lo tiene planeado desde antes de nosotros nacer. Entonces, en mi caso, Dios usó ese tema de la come libros para primero irme preparando en ciertas cosas que tenía que aplicar, ¿sí? No solamente en la teoría. Entonces, algo fuerte que pues creo que Dios me trabajó muy fuerte fue cuando estuve trabajando en una red de mujeres. Yo lideré un grupo que se llama Entre Más Mujeres, y ver el rol de la mujer allí, ver el sufrimiento, ver el ataque espiritual tan fuerte, ¿sí? Porque es verdad, o sea, a través de la mujer Dios, o sea, destruye un hogar. Entender que más del 85% de los hogares hoy son liderados por mujeres y que las mujeres nos vamos a trabajar. Entonces ahí empezó el proceso primero mío de transformación de lo que es la mujer. Dentro de eso hice 3 diplomados hacia todo el tema del propósito de la mujer, ¿sí? Entonces tuve que primero entrar en todo ese proceso de transformación en mí, ¿cierto? O sea, yo no puedo ayudar a otros si realmente no he entrado en ese proceso de humildad y dejar que Dios, yo entre en ese proceso de transformación, que Dios me moldee, y que no es fácil, o sea, el tema del orgullo, el tema de, porque venimos en una cultura de que la mujer lo puede hacer todo, de que puede trabajar, de que es esa parte de dependencia de Dios, para también dependencia de mi pareja, para mí ha sido de las cosas más duras, ¿cierto? Luego otro proceso que Dios ha trabajado muy fuerte en mí, desde el lado profesional, inclusive en mi último trabajo, Dios me trabajó mucho la humildad, mucho, o sea, llegar a cargos muy altos, donde sin darte cuenta, ahí viene el tema hasta dónde realmente sí estás pegado de Dios, ¿cierto? Dios te pone en grandes esferas, pero a veces la bendición se convierte en una maldición. Entonces me puse en un trabajo muy fuerte de humildad, de bajar, de mi último cargo, pues que fue un trabajo que le agradezco mucho a Dios, pero Dios me llevó allá con un propósito de bajar hasta 4 niveles. Uy, fue fuertísimo, fuertísimo, o sea, mi ego, o sea, fui muy trabajada y sigo siendo trabajada. Pero entonces, por otro lado, trabajar en el tema del mutualismo,
donde inclusive Dios me puso a trabajar en plena pandemia, a hacer un diplomado con las mejores prácticas del mundo bíblicamente, pero descubrir, inclusive ese diplomado, se graduaron 106 personas, donde la mayoría eran pastores y candidatos a alcaldías. Y yo decía, yo a pastores diciéndole lo que tiene que, pero yo en mi caso, ¿yo qué estoy haciendo? O sea, me hizo comer todas las palabras para entender que la primera era la familia, que efectivamente entre mayor diversidad y mayor riqueza y mayor prosperidad, pero entonces en mi familia, ¿cuál era la riqueza que yo tenía? Y el principal, o sea, lo estoy poniendo como, no necesariamente primero el segundo, pero creo que lo que más nos aportó fue el Ministerio de Parejas. O sea, en el Ministerio de Parejas, encontrar cuál era el rol de la mujer, cuál era el rol del hombre, cómo nos complementamos, cómo Dios hizo el matrimonio para ser felices, cómo haciendo consejería parejas, tuvimos grupos aquí en la casa, todo, que nos reuníamos cada 8 días. Entonces Dios nos ministraba muchísimo a los dos, muchísimo. Sí, hay un libro que recomiendo mucho que es el lenguaje del amor. Sí, los 5 lenguajes del amor. Exacto, entonces cuál era el lenguaje del amor de Ricky, cuál era mi lenguaje del amor. Sí. Ese fue un proceso. Y cada etapa del matrimonio es diferente, pero forma parte de una etapa para que yo siento en el caso de nosotros, estamos pasando por nuestro mejor momento como pareja. Ya nuestros hijos casaron, ya partieron del nido, ya otra vez es reencontrarnos los dos, como con toda la enseñanza de este tiempo, porque cuando tú miras quién eres tú, también forma parte de tu experiencia, no son tus dones y talentos. Entonces, la experiencia que cada uno historia y hemos vivido como pareja es para este gran momento. O sea, yo siento que estamos disfrutándonos, gozándonos, no, estamos en una etapa muy rica, pero sabiendo que además Dios está ahí en la mitad. Entonces, creo que qué rico que a uno le enseñaran. Cuando uno empieza el matrimonio, nadie te enseña cuando te vas a casar todo lo que vas a vivir. Pero si tú lo lograras antes de, te evitarías muchas cosas. Harías que, aunque la visión sigue siendo la misma, no tantas curvas y tantas, ¿cierto? Así es. Y bueno, Martica y Ricky, Martica, algo sencillo que tú quieras decirle a las mujeres para alimentar y fortalecer su matrimonio. Y Ricky igual a los hombres, para despedirnos. Bueno, uno, el tema de verdad que las mujeres edificamos nuestra casa, tenemos un rol muy importante, pero necesitamos sujetarnos a nuestros maridos y eso no es sencillo, así que de la mano de Dios se logra. Amén. No es sencillo, pero sí se logra de la mano de Dios. Gracias, yo sé. Ricky, mensaje a los hombres. Contemplarlas, quererlas. Y alimentarlas, por favor. Y darle mucho. Los hombres somos diferentes a las mujeres, las mujeres son diferentes a los hombres, o sea que, y la mujer, acuérdese que cómo las enamoramos por el oído. Entonces, las palabritas, el amor, darle, contemplarlas y sentir que ellas sientan que están protegidas. Es la misión del hombre y hacia la mujer y una buena relación con sus esposas. Y tener en cuenta quién es el suegro. Que no se olviden quién es el suegro. Ay, Dios. Bueno, yo quiero terminar porque Marta en algún momento menciona algo y es cuando la palabra dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, ¿cierto? Y dice al prójimo, pero no se queda ahí. Dice, como a ti mismo. Para yo poder contribuir y ser la mejor esposa, madre o hacer un buen papel, debo primero trabajar en mí, queridas mujeres. ¿Quién estás siendo? ¿Quién eres? ¿Qué identidad tienes? ¿Es la identidad de Cristo en ti? Cuando yo trabajo en mí, cuando tengo claras mis emociones, cuando tengo un corazón sano, un corazón perdonador, yo puedo dar lo mejor. Cuando me amo, puedo dar amor. Hombres, cuando te amas, puedes dar amor. Y pienso que Martica y Ricky, para terminar, si nosotros nos amamos, ahí es cuando podemos ayudar y amar al prójimo, para el prójimo, a nuestra pareja, a nuestros hijos y ejercer ese ministerio al cual seguramente a todos Dios nos ha llamado. Pero partimos de amar a Dios, ¿cierto? Y ese amor de Dios, ese amor pleno, ese ser maravilloso, si habita en nosotros, nos va a permitir amarnos, reconocer nuestra identidad y poder ver
y amar a los demás como Él quiere que nosotros los amemos. Los amo con todo mi corazón. Gracias por estar aquí. Gracias, porque yo creo que este tema daría para muchísimo más, y con el testimonio que ustedes tienen, el ministerio que tienen, y tengo amigos cercanos que han estado en el ministerio con ustedes y hoy pueden contar lo que Dios ha hecho a través de ustedes en sus matrimonios. Así que muchísimas gracias, que declaro que en el nombre de Jesús lo que viene para ustedes es muy grande, como personas, como profesionales, como matrimonio, y para todos. Recuerden que cuando encienden posibilidades, cuando encendemos posibilidades, podemos ver, escuchar y sentir lo que Dios tiene para nosotros. Amén. Un abrazo para ustedes y un abrazo para todos. Bendiciones. Luego, gracias. Gracias, Martica, y a todos, gracias por este espacio. Somos Conexión Radio, transmitiendo desde Bogotá. Estableciendo el reino de Dios desde el cielo para tu vida.